¿Qué tan cerca está el final de los tiempos presentes? Esta serie de videos se ha adentrado en analizar los acontecimientos actuales y ha dejado claro qué es lo que debe pasar para saber si estamos cerca o no del cumplimiento de las últimas profecías de la Biblia para el mundo. Se acerca un nuevo orden mundial que impulsará un único gobierno mundial, el cual va a necesitar un único sistema económico basado en el uso de dinero no físico. Esto ya se está preparando. El moderno sistema actual económico va a quebrar, provocando la mayor cantidad de pobreza de la historia. Así que veremos a los seres humanos exigir que se nos dé un sistema económico justo y libre de deudas. Y ahí entrará lo que se está preparando. Cuando las profecías inicien su etapa final, en la Biblia vemos eventos proféticos que se enfocan a tres grupos diferentes de personas: el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo y el mundo incrédulo. Es común que profecías que son para un grupo sean interpretadas para otro, lo que suele generar mucha confusión. Así que en este video vamos a ver la secuencia de eventos proféticos que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero queremos dejar bien claro que los eventos descritos a continuación han sido colocados en un orden arbitrario, lo que no quiere decir que así sucederán como lo decimos. Este orden fue elegido después de considerar muchas interpretaciones de la Biblia y también considerando cuál sería la conexión lógica entre los eventos que se describen a continuación. Lo primero que debemos considerar es que el tiempo que viene para Israel cuando nos acerquemos a los últimos eventos de profecía será un tiempo en el que las tensiones sociales y militares en torno a esta nación disminuirán dramáticamente, hasta que en el Israel moderno se fabrique una sensación de habitar confiadamente. Sin muros no tienen cerrojos ni puertas, como lo describe Ezequiel capítulo 38 versículo 11. Esto hará que no esperen una invasión encabezada por Rusia que intentará destruir a Israel. Esta invasión incluirá las regiones donde hoy se asientan países como Libia, Etiopía, Irán, Irak, el sur de Etiopía y el norte de Israel. El invasor proviene del norte, Ezequiel capítulo 38 versículo 15, de una región llamada Magog. Magog fue un nieto de Noé y sus descendientes se asentaron en lo que hoy ocupa Rusia, además de que si trazamos una línea recta hacia el norte desde Jerusalén, la única ciudad de importancia que esa línea tocará será Moscú, capital de Rusia. La invasión rusa terminará en derrota inesperada por la intervención directa de Dios, quien además de salvar a Israel, provocará un gran desastre en Rusia. Esto hará que el poderío ruso quede sumamente debilitado. Esta será la forma en que uno de los cuernos de la bestia de Daniel, ver el primer video, caerá ante el surgimiento del anticristo, el cuerno pequeño. Otro interesante dato de Ezequiel capítulo 38 es que menciona que los israelitas habrán llegado de todo el mundo a morar a Israel. Y eso es lo que a finales del siglo XX y principios del XXI sigue sucediendo de una forma masiva, y lo seguiremos viendo, si es que nos acercamos al final. La moral de Israel quedará tan golpeada por esta invasión que en una desesperada exigencia de paz aceptará la firma de un pacto con un político surgido en Europa que, para este momento, tendrá en sus manos tal cantidad de poder político y militar que podrá garantizar protección para Israel como ningún aliado lo había podido hacer. Se inicia entonces un pacto de paz que durará 7 años. Al inicio del mismo, Israel enfrentará tensiones por las oposiciones al poder del emergente político europeo, el anticristo, lo que provocará guerras por todo el globo. Pero el anticristo vencerá, por lo que Israel creerá que están realmente aliados con la persona correcta. Con el respaldo de este personaje siniestro, Israel iniciará la edificación del templo en Jerusalén que, para la mitad de los 7 años de este pacto de paz, deberá estar terminado. Todo lo necesario para la construcción actualmente ya está listo. Solo falta acabar con la oposición de los países árabes
que tienen dominio sobre el lugar histórico donde el templo judío estuvo levantado. En el proceso de los primeros 3 años y medio del pacto con el anticristo, el pueblo judío experimentará dos advertencias de parte de Dios por su decisión de pactar con el hombre de pecado. Primero, se levantarán 144,000 judíos misioneros que se lanzarán a la predicación del Evangelio de Cristo, provocando la cosecha de almas más grande de la historia. Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 8. Pero esa muestra del poder de Dios será rechazada por el pueblo judío, además de que por 3 años y medio Dios enviará a 2 testigos, Apocalipsis capítulo 11, que incluso de manera milagrosa se van a oponer al hombre de pecado, denunciándolo como lo que en verdad es. Pero también esta advertencia será ignorada por el pueblo de Israel. Justo a los 3 años y medio, el gran falso aliado de Israel, el anticristo, sufrirá un atentado que lo lleva hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 13 versículo 3, del cual se levanta. Esto seguramente hará que los judíos crean que el anticristo es el Mesías que aún siguen esperando, y muchos incluso lo alabarán como tal. El anticristo resucitado matará a los 2 testigos, y ante esta muestra de poder, muchos judíos se unirán al resto del mundo aclamando al hombre de pecado. Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Es entonces en este punto que el anticristo unilateralmente rompe el pacto de paz con Israel, cometiendo la llamada abominación desoladora. Marcos capítulo 13 versículo 14, lo que hará saber a Israel que han sido engañados. El anticristo, la bestia de Apocalipsis, comienza entonces una persecución para destruir al pueblo de Israel, que por 3 años y medio será guardado hasta cierto punto por Dios en el desierto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Muchos aseguran que será en Jordania. Después de 3 años y medio terribles, los judíos sobrevivientes verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos y el advenimiento de Cristo. Mateo capítulo 24 versículo 30. Es solo hasta este punto que el pueblo de Dios reconocerá a Cristo como su verdadero Mesías. Zacarías capítulo 12 versículos 10 y 11. Luego de la derrota de la bestia en Armagedón, se celebrará el juicio de las ovejas y de los cabritos. Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, donde Dios levantará con cuerpo físico a los santos del Antiguo Testamento y, junto con los judíos conversos sobrevivientes a la tribulación, serán separados de los judíos incrédulos para que éstos, al final, vayan al castigo eterno. Los judíos justos entrarán al milenio, donde el planeta volverá a las mismas condiciones del huerto del Edén, sin grandes elevaciones montañosas, excepto una donde estará la ciudad de Jerusalén. La nación judía volverá a ser el centro del mundo. Los tiempos de los gentiles habrán acabado. En Jerusalén, Cristo físicamente reinará teniendo al rey David a su mano derecha. Antes del final del milenio, ante la libertad otorgada a Satanás, muchos judíos se rebelarán contra Cristo y lo enfrentarán en la batalla de Gog y Magog, donde como resultado serán arrojados vivos al lago de fuego. Los sobrevivientes entrarán a los cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. El camino será diferente para la iglesia redimida y para los incrédulos, pero esto se verá en los siguientes videos. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.